Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle al presidente Javier Milei porque ayer en su discurso en Davos arrancó y cerró diciendo Maquiavelo ha muerto. Y no son muchas las oportunidades que tenemos en los medios de comunicación de tener la excusa para dedicarle un rato a Nicolás Maquiavelo. Y recontra vale la pena, primero porque no solo no ha muerto, no ha muerto en términos literales, obviamente está muerto hace 600 años Maquiavelo, pero no ha muerto en términos de la potencia que tiene la obra de Maquiavelo, el pensamiento de Maquiavelo, y uno de los personajes más importantes de la humanidad, y no estoy exagerando, o sea, Maquiavelo es, para los que pasamos por la facultad y estudiamos ciencia política, uno de esos famosos padres fundadores de la ciencia política. Pero es mucho más que eso, o sea, porque es un personaje histórico muy relevante del siglo XVI, un tipo que era funcionario público, un tipo muy preocupado no solo por los problemas de su época, sino por el estudio de la historia, un tipo que formaba parte de la discusión política, un tipo que era funcionario público, un tipo que fue perseguido por ser funcionario público, y un tipo que dejó no solo textos, sino discusiones y planteos sobre lo que es la política y sobre todo sobre un eje fundamental de la política que ha sido muy bastardeado y que ha tenido muy mala prensa, que es el conflicto en la política, más que interesantes, y que básicamente dice todo lo contrario a lo que dice Milei que dice, y dice todo lo contrario a lo que hace Milei. Entonces, la verdad que vale la pena y de vuelta gracias al presidente, porque en general tenemos que hablar de noticias y qué sé yo, y por ahí no le podemos dedicar un tiempo a esto, y es bueno que podamos volver a leer a los clásicos y que nos ayuden a pensar lo que está pasando. Porque hay mucho, y yo de hecho aproveché y saqué de toda mi biblioteca, que acá la traje, mi pequeña biblioteca maquiaveliana, con los textos de Maquiavelo, que como verán son un montón, y es interesante porque, este es otro, pero El Príncipe, que es el que mal cita Milei, es apenas este chiquitito que tengo acá, y ni siquiera es este, porque este tiene un comentario introductorio, arranca recién acá. Y después hay un montón de otras cosas que escribió, ven que es bastante la diferencia, que vale la pena que repasemos, y las voy a usar para hablar del presente. No, esto no va a ser una clase de ciencia política, que además estoy muy lejos de poder realizar, sino una oportunidad que nos ha dado el presidente de retomar a este pensador para pensar la actualidad. Si no lo escucharon, quiero que empecemos con eso, con Milei ayer en su apertura en el discurso de Davos ante los ricos del mundo, y en un Davos que era muy mirado, no tal vez lo que decía Milei, pero muy mirado porque iba a estar Donald Trump, y estuvieron todos los líderes europeos muy preocupados y respondiéndole a Donald Trump por sus intenciones de quedarse con Groenlandia y todo lo que está haciendo. Y Milei arrancaba su discurso así. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. La oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente y lo es eficiente justo. Y es que en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas. Bueno, yo les juro que yo traté, y no solo escuché el discurso, sino que lo volví a releer, e intenté, como hacía en la facultad, tratar de hacer un cuadro sinóptico con qué quiso decir Milei. Es muy difícil porque los discursos de Milei no tienen conectores. Él dice, esto es así, esta otra cosa es así, no los conecta y saca una conclusión. Con lo cual es muy difícil establecer un cuadro sinóptico de un pensamiento lógico, simplemente son cosas sueltas con las que Milei justifica algo que no tiene justificación, y que es, según lo que él planteó ayer, dice, hay que salvar Occidente,
para salvar al Occidente hay que tener determinados valores éticos. Esos valores éticos son los de el capitalismo de libre empresa, que es el único, no solo eficiente, sino justo. Eso es un poquito lo que Milei les trató de explicar ayer a los líderes europeos y a los ricos del mundo, ayer ahí. En el medio de una avanzada, y esto es interesante, se lo voy a tomar de un tuit de María O'Donnell que lo detectó muy bien. Hace unos días, Milei dijo que la Argentina va a participar de la nueva llegada a la Luna. Esto no solo no lo hizo Milei, sino que lo hizo el gobierno anterior y el trabajo de nuestros científicos. Pero además en el comunicado donde informaron esto, si lo podemos mostrar, abajo de todo dice que como tenemos que gastar en ciencia para llegar a la Luna, lo cual está buenísimo, vamos a recortar, si podés ir abajo de todo, se van a cortar recursos innecesarios en áreas sociales y politológicas. O sea, según Milei, solo podemos invertir en ciencia dura y no en ciencia política. Lo cual, vuelvo a citar a María O'Donnell, está bueno porque lo que se ve que quiere es que nadie lea a Maquiavelo de verdad y pueda desmentir las barbaridades que dijo Milei sobre Maquiavelo. Lamentablemente para Milei ya lo hemos leído, se va a seguir leyendo y no va a morir nunca porque es, repito, uno de los pensadores más importantes de la humanidad. Y esto efectivamente está pasando y por eso voy a ir y volver a la actualidad. Hoy hay una nota, de hecho la nota que abre el Destape de Eugenia Rodríguez, mostrando cómo otro hito libertario, Saralegui docente universitario, cayó a su peor nivel en 2 décadas. Entonces, no solo quiere recortar el presupuesto para que no hablemos de política y del estudio de la política, sino que ya lo está haciendo y los docentes que tienen que enseñar esto están cobrando salarios de miseria. No es que cobraran genialidad, pero por lo menos alcanzaba para un poco más. De paso, le agradezco a los docentes que tuve en la facultad, puntualmente en estas materias, a Eduardo Rinesi, puntualmente, y a Juan Martín Gené, que fue el docente con el que cursé Maquiavelo y que, bueno, le agradezco mucho. Volviendo a Maquiavelo ha muerto, Milei se basa en esa famosa frase atribuida a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Bueno, no está en todo esto esa frase, no aparece, no está. No, Maquiavelo no escribió eso. Es una hermosa malinterpretación para después, y ahora les voy a mostrar, transformar cualquier cosa vinculada a Maquiavelo en un insulto. Vos sos maquiavélico, el famoso el fin justifica los medios. Entonces vos te pones un fin y eso justifica cualquier medio. La mala interpretación de esa frase, según Milei, es que el fin de la justicia social, que es la que él aborrece, implica la utilización de cualquier medio con la excusa de obtenerla que en realidad después no la obtenés. Esa es la crítica que hace Milei. Y toman, en general, repito, un librito que es El Príncipe, que es este, que en realidad Maquiavelo no lo quería escribir. Maquiavelo estaba escribiendo este libro, que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es un estudio de algo que Maquiavelo estudiaba mucho, que era la Roma. Maquiavelo era muy fanático de la historia romana y utilizaba la historia romana para su obsesión, que era pensar cómo un país se puede sostener, cómo un país se puede unir, cómo un país puede ser más democrático, cómo un país puede tener más libertad, cómo un país puede tener más decisiones que salgan del pueblo y no de los poderosos. Eso discutía Maquiavelo. Como verán, es todo lo contrario a lo que hace Milei. Pero en el medio le pidieron, y se lo pidieron los Medici, que les escribiera una suerte de manual de cómo gobernar una Italia, que en ese momento no es la Italia que conocen ahora. Era una Italia absolutamente fragmentada, rota, partida en estados, con guerras internas y con un poder muy fuerte de la Iglesia. Entonces, Maquiavelo se tiene que leer medio así. O sea, tenés que leer los discursos, en el medio escribió El Príncipe y después siguió escribiendo los discursos. Y en El Príncipe, también mal leído, no es que Maquiavelo es ese príncipe que describe. Maquiavelo lo que le dice es al príncipe cómo debe ser ese príncipe de ese momento histórico, porque después hay otros príncipes. Después Gramsci escribe sobre el príncipe moderno, que son los partidos políticos. El príncipe es la figura del Estado. Y escribe un montón de cosas en este libro, en El Príncipe, también poco y mal leído y citado mal, que son realmente interesantes sobre la virtud y la fortuna, por ejemplo. La virtud, dice Maquiavelo, y la fortuna es que hay cosas que te suceden, por ejemplo, un incendio como tenemos ahora,
Pero cuando te sucede por primera vez, es culpa de la fortuna, dice Maquiavelo en uno de los históricos capítulos de este príncipe. Ahora, si te sucede todos los años y no haces nada, ya no es culpa de la fortuna, fue culpa tuya, porque no tuviste la virtud de prevenirlo. Maquiavelo lo hace con el ejemplo de un río, que se te inunda o no, y era una de las cosas que Maquiavelo intentó solucionar como funcionario público con su amigo Leonardo da Vinci, con el que eran muy amigos y compinches y trataban de solucionar estas cosas. Y escribe cosas muy interesantes acá sobre cómo debería ser el príncipe con una ética y una moral propia de un príncipe o propia de un gobernante o propia de un Estado o propia de un partido político, que no tiene nada que ver con la ética y la moral que puede tener un individuo, porque tiene que resolver cosas distintas. Y hablaba mucho Maquiavelo, y ahora voy a este otro libro que es para mí el más interesante. Después tiene más, tiene este que se llama El arte de la guerra, porque como era funcionario público y la Italia de ese momento estaba muy en guerra, él escribía sobre esto y su vínculo con Da Vinci también venía a la hora de la producción de artefactos de guerra. Tiene textos literarios, ¿sí? Acá tiene cuentos y obras y etcétera. La verdad que tiene muchísimo más que esa famosa frase que nunca escribió: "El fin justifica los medios". Así que, de vuelta, gracias Milei. Salgan a leer a Maquiavelo, ahora se van a disparar las ventas de sus libros. Pero habla de varias cosas y sobre todo habla de la libertad. De la libertad. Que es la palabra que eligió Milei. Y en este libro, quiero leerles acá están mis apuntes, tengo hasta mis apuntes de la facultad, perdón, esto es una ñoñez, pero creo que vale la pena. Porque una de las cosas que hace Maquiavelo todo el tiempo, por eso tiene mucha actualidad, es decir, en cualquier lugar hay dos humores, le llama él, o dos fracciones: los grandes y el pueblo. Los grandes, dice, tendrían a ser hoy los mega ricos, los ultra ricos, los poderosos, y el pueblo vendría a ser, como era antes y era hoy, el pueblo. Y se pregunta a Maquiavelo, ¿en manos de quién tiene que estar la libertad? ¿En manos de quién? Y dice, y les quiero leer textual porque no solo lo citó mal, inventó mal y no murió, sino que vale la pena leerlo para ver que él quiere matar a Maquiavelo, porque Maquiavelo decía cosas que van en contra de lo que plantea Milei y en contra de lo que hace Milei. Dice: si observamos los propósitos de los nobles y de los que no son nobles, se verá que en los primeros, en los nobles, un gran deseo de dominio, y en los otros solamente el deseo de no ser dominados, y en consecuencia una mayor voluntad de vivir libres, pudiendo abusar de dicha libertad menos que los poderosos. De tal modo, si el pueblo es asignado a la vigilancia de la libertad, parece razonable que la cuiden más, porque si no puede tomarla él, no permitirá que la tomen otros. O sea, Maquiavelo, al cual Milei quiere matar, decía que la libertad tiene que ser cuidada por los pueblos, no por los poderosos, no por los ricos, como hace Milei. Y dice que la multitud es más sabia y constante que un príncipe, que el pueblo reunido es valiente pero disperso es débil, que donde no hay igualdad no se puede establecer una república. Esas cosas decía Maquiavelo, no las pavadas que decía Milei. Ahora, ¿por qué? Y vuelvo a esto del inicio de Milei, que decía la única ética posible es la ética del capitalismo, de libre empresa, porque es justo, etc. Maquiavelo no solo era un hombre de Estado, sino que se peleaba con las corporaciones de su momento. ¿Sí? Con los Elon Musk de su momento, con los grupos Clarín de su momento. Y las corporaciones de ese momento era una corporación puntual que era la Iglesia. Y toda la discusión de Maquiavelo, por lo cual ha sido absolutamente demonizado a lo largo de toda la historia, es decir que está todo bien con la moral y la religión que vos quieras tener, pero cuando vos llegás a ser gobernante, no podés regirte por una moral o por una religión particular, sino que tenés que tener una religión específica, una moral específica, que es la moral de ser gobernante, que es distinta a, en ese momento discutía, la ética judeo-cristiana, que es la misma que mencionó Milei ayer. Dijo, la única ética que va a salvar al planeta es la ética judeo-cristiana. Y Maquiavelo decía, no, pará, esa es tu ética. Pero si vos llegás a gobernante, vos tenés que tener otra ética. Y eso lo hacía pelear con la Iglesia. Porque ¿qué decía la Iglesia? Los gobernantes tienen que hacer lo que yo diga. Los reyes le ponían la corona, los papas le ponían la corona en la cabeza a los reyes, ¿se acuerdan? Y eso tiene mucha actualidad. Porque ahora los poderosos le ponen el bastón de mando en la mano a los presidentes. Es muy importante ver esto.
Milei es un tipo puesto ahí por los poderosos de hoy. Donald Trump es un tipo puesto e impulsado ahí por los poderosos de hoy. Y Maquiavelo, al cual Milei quiere matar, discutía con los poderosos de su tiempo, que era la iglesia. Y decía, y esto también se los quiero leer porque está buenísimo, disculpen la ñoñese, pero yo creo que tiene mucha actualidad. Dice: no habiendo sido entonces tan poderosa la iglesia como para poder ocupar Italia, y no habiendo permitido que otro la ocupara, ella ha sido la causa de que Italia no haya podido unirse bajo un jefe, y ha estado bajo varios príncipes y señores, surgiendo así tal desunión y tal debilidad que ha llegado a ser presa no solamente de los poderosos bárbaros, sino de cualquiera que la asalte. Eso, nosotros los italianos, se lo debemos solamente a la iglesia y nadie más. O sea, decía Maquiavelo, el Papa, la Iglesia, no logra gobernar Italia, pero entonces se dedica a hacer que nadie la pueda gobernar. Si ustedes lo traen acá, por ejemplo, yo siempre puse el ejemplo, el Grupo Clarín nunca pudo gobernar el país, pero siempre tuvo el poder para impedir que otros lo gobiernen. Y eso se traduce hoy a cualquier corporación. Maquiavelo hablaba de eso, de que las corporaciones no tienen que manejar los países. A diferencia de Milei y de Trump y de todo lo que está sucediendo hoy. Y después, la cuestión de la moral. La moral que Milei dice es la base de todo, y estamos en una discusión moral, y la única ética que tiene que haber es la del capitalismo de libre empresa. De vuelta, Maquiavelo no decía que no tenía que haber moral. Lo que sí decía es que tenía que haber una moral basada en las personas. Que el presidente no tenía que ser un presidente de su propia ética y de su propia ideología, en este caso la de Milei, el anarcoliberalismo, sino que tenía que tener una vinculación directa con las personas. Y acá no voy a citar a Maquiavelo, sino a este librazo que les recomiendo mucho, que se llama Política y Tragedia, de Eduardo Rinesi, que además tiene que ver también con la actualidad porque analiza a Hamlet entre Maquiavelo y Hobbes. Y Hamlet, curiosamente, sucede en Dinamarca, ¿se acuerdan? Algo huele mal en Dinamarca, que es la que está ahora en disputa con Estados Unidos por Groenlandia, así que todo tiene que ver con todo. Y acá, en este librazo de Rinesi, que se lo súper recomiendo, él explica cuál es el concepto de moralidad que tenía Maquiavelo. Y dice, lo que hay en Maquiavelo en realidad es una moralidad de orden superior, verdaderamente interesada en los hombres reales y concretos que habitan la historia. Y que esa moralidad puede estar verdaderamente interesada en esos hombres reales y concretos precisamente porque no está obsesivamente preocupada por los principios. Fíjense lo actual que es. O sea, tenemos un presidente obsesivamente preocupado por unos principios de una secta económica, que es esa economía austríaca que tanto cita, y ayer que citó a Huerta de Soto, a Rothbard, a Murray, a toda esa banda, que son unos principios absolutamente obsesivos que nunca nadie le prestó atención porque no tienen ningún sentido. Y esa moral que Milei pretende decir que es superior, lo que hace es dejar afuera a los hombres y mujeres concretos que habitamos el planeta. La verdad que, disculpen si fue una sección muy ñoña, pero creo que vale la pena pensar lo que quiso decir Milei, lo que está haciendo Milei, porque además él trajo a Maquiavelo, con el cual abrió y cerró su discurso de ayer, y por qué los sectores poderosos de la historia transformaron el apellido de Maquiavelo en un insulto. ¿Viste? Ese ser es maquiavélico, decían, como si fuera un ser temible, un ser, un rosquero que estaba pensando cómo hacerte mal. Y ojalá hubiera más maquiavélicos, ojalá hubiera más maquiavelianos, que pensaran en una república duradera, estable, donde la libertad estuviera controlada por el pueblo, no controlada por las corporaciones, donde el conflicto fuera la base de las mejores leyes. Decía Maquiavelo en este libro que las mejores leyes de la República Romana surgieron del conflicto que había ahí. Porque no se trata de que una ley destroce a un sector, sino que se trata de, entre todos, entre ese conflicto, lograr las mejores leyes. Y eso lo decía acá. Y lo transformaron en un insulto, con un gran trabajo de la Iglesia, que tenían este tipo, que era un hombre de Estado potente, un tipo que decía, no tienen que hacerle caso a lo que les digan desde el Vaticano. Tienen que hacer buenos gobiernos, pensando en la gente, pensando en los hombres y mujeres concretos, en lo que pasa acá. No
en su propia ética, en su propia moral, en su propia ideología, sino pensando en lo que pasa acá. Así que yo propongo Maquiavelo 2027. Por eso le pusimos el editorial acá y les propongo, ojalá que vayan a leerlo porque realmente recontra vale la pena. Y sobre todo porque después eso tiene efectos concretos. Esta contrariedad de Milei con Maquiavelo tiene efectos concretos. Ayer también en Davos aprovechó no solo para inventar que Maquiavelo murió, sino para decir que su gobierno en la Argentina es absolutamente maravilloso. Mirá. Más allá de los enormes logros que hemos mostrado durante esos años de gestión, extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el riesgo país en 2.500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales. Me gustaría entonces hacer foco en el caso del Ministerio de Desregulación, o como lo llamamos puertas adentro, el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Dicho ministerio está inspirado en la evolución del PBI per cápita desde la era cristiana, el cual tiene la forma de un palo de hockey. Esta figura surge del hecho de que hasta el año 1800 el PBI per cápita es casi constante y a partir de ahí se multiplicó por 15 veces. Bueno, ese le dedicó un rato a decir que en la Argentina todo funciona bien. No se los tengo que explicar yo. De hecho, volviendo a Maquiavelo, tiene una frase que es buenísima que dice: los pueblos se engañan al juzgar generalmente las cosas y sus circunstancias. Y después, cuando las conocen en particular, el engaño desaparece. O sea, el pueblo argentino votó a Milei por determinada circunstancia. Pero Milei le sigue diciendo que anda todo fenómeno. Y ya después, cuando conoce las cosas en particular, ese engaño desaparece. Porque no anda todo fenómeno. Porque hay cada vez más despidos, porque el sueldo no alcanza, porque las industrias se están cerrando, porque los comercios como las industrias cierran y la gente no tiene también guita, cierran, porque hay menos consumo, porque cae el consumo de alimentos. Y mientras Milei decía esto, lo más increíble es que el INDEC publicaba el índice mensual de actividad económica, el EMAE, y le volvió a dar negativo. Digo, para ir y volver, porque esto es Davos, Milei, Maquiavelo, el laburo nuestro es cruzar las cosas. Ayer, mientras Milei decía que la Argentina andaba fenómeno, le volvió a dar mal la variación interanual del índice de actividad económica, o sea, cayó la economía, según el INDEC de Milei. Y en casi todos los sectores, mirá, poné la otra placa de los sectores económicos, porque es durísimo. Y sobre todo en sectores que generan mucho movimiento, como la industria manufacturera, que es el último, que está ahí una caída del 8,2%. Caída en construcción. Y lo único que sube es la intermediación financiera y los impuestos. Para sostener ese MAE que igual les da negativo. Entonces, ese Ministerio de la Desregulación que celebra Milei es, volviendo a Maquiavelo, el Ministerio de las Corporaciones, que son las que se están quedando con la garantía de la libertad, cuando en realidad tendría que estar en otro lado. Por eso, repito, vale la pena que lo vayan a leer. Ese es el capítulo Milei. Pero Milei estaba en Davos y habló después que Donald Trump. Y la verdad que estaba la atención puesta en Donald Trump, porque venimos de una semana muy intensa, donde Donald Trump dijo que se quería quedar con Gran Bretaña, que a los países que se les opusieran les iba a poner sanciones económicas, que bastardeó a los presidentes o a las personas que se estaban poniendo en contacto con él, y había mucha atención en lo que iba a decir. Bueno, entre otras cosas, arrancó obviamente hablando de Groenlandia y dijo esto. Tengo un gran respeto por el pueblo de Groenlandia y el pueblo de Dinamarca. Tremendo respeto. Pero cada aliado de la OTAN tiene la obligación de poder defender su propio territorio. Y el hecho es que ninguna nación o grupo de naciones está en posición de poder asegurar Groenlandia, que no sea Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente entiende. Creo que lo descubrieron hace 2 semanas en Venezuela. Vimos esto en la Segunda Guerra Mundial.
cuando Dinamarca cayó ante Alemania, después de solo 6 horas de lucha, y fue totalmente incapaz de defenderse, ni a sí mismo ni a Groenlandia. Por lo que Estados Unidos se vio obligado, lo hicimos, sentimos la obligación de hacerlo, a enviar nuestras propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia. Y esperen, lo hicimos a un gran costo y gasto. No tuvieron la oportunidad ellos de hacerlo. Y lo intentaron. Varias veces se refirió Trump a esto y está bueno hacer un eje ahí, y le vuelvo a agradecer a mi gran amigo y colega Nico Lantos por los materiales sobre este tema, porque hay también otro gran mito de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que no participó, tuvo un rol muy importante, pero no es que la ganó Estados Unidos. Y ayer lo dijo varias veces Trump. Mira, vamos a poner otro fragmentito donde se refiere justamente a eso. Después de la guerra, la cual ganamos, por cierto, la ganamos en grande, sin nosotros, todos ustedes estarían hablando alemán y un poco de japonés, quizás. Bueno. Después de la guerra le devolvimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos que fuimos al hacerlo. Pero lo hicimos, se la devolvimos. Pero qué desagradecidos son ellos ahora. Entonces, esto que está haciendo Trump, de decir, nosotros ganamos la guerra, y ahora nosotros que ganamos la guerra les estamos diciendo, dennos Groenlandia para proteger al hemisferio occidental. ¿De qué? Porque cuando en la Segunda Guerra Mundial había algo enfrente, estaba Hitler. Estaban los alemanes, estaban los italianos, estaban efectivamente los japoneses, que eran parte de ese eje. Ahora no existe eso. Ahora no existe más. Pero además, no es cierto que Estados Unidos solo ganó la guerra. Porque no solo el pueblo francés, el pueblo inglés, todos los que estuvieron en el medio, los belgas, los daneses, los holandeses, todos tuvieron que poner. Rusia puso millones y millones y millones de muertos para combatir desde el eje oriental, después de un pacto que habían tenido en su momento Stalin y Hitler, que le permitió a Hitler avanzar hacia el frente occidental sin preocuparse por el oriental. No vamos a hacer una historia ahora de la Segunda Guerra Mundial. Pero China puso también mucho. Cuando menciona a los japoneses, es porque Japón tuvo una incursión, entre otras cosas, en China, y China puso millones de muertos también, que se menciona poco. Pero quería puntualizar en esto, y repito este dato que me lo pasa y que siempre lo menciona Nico Lantos, de una encuesta que se hace muchos años en Francia, se las quiero mostrar, donde le preguntan quién, según usted, fue el que más contribuyó a ganarle a Alemania en 1945. Y es una encuesta que hicieron en el 45, la hicieron después en el 94 y en el 2004. En 1945, cuando terminó la guerra, los franceses, que tenían todo su territorio ocupado, contestaron en un 57% que el país que más contribuyó a ganar la guerra fue la Unión Soviética, Rusia. Después un 20% dijo Estados Unidos y un 12% dijo Gran Bretaña, Inglaterra. En el 94, o sea, 50 años más tarde, eso se invirtió. Ya solamente el 25% de los franceses consideraba que Rusia había contribuido a ganar la guerra, había sido el que más contribuyó, y ya el 49% decía que había sido Estados Unidos. Y en el 2004, ya 60 años después, apenas el 20% de los franceses creía que Rusia fue el que más contribuyó a ganar la guerra mundial, y el 58% pensaba que Estados Unidos. ¿Qué hubo en el medio? ¿Cómo se cambió esa percepción? Y les pregunto a ustedes que están escuchando, ¿cuántas películas rusas sobre la Segunda Guerra Mundial vieron? ¿Y cuántas películas de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial vieron? Estados Unidos se ha dedicado durante todo este tiempo, entre tantas cosas, a distribuir su versión de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos fueron los únicos que desembarcaron en Normandía y derrotaron a Hitler. Y no hubo rusos, no hubo canadienses. Los canadienses pusieron mucho de la primera línea de Normandía. Porque ustedes, si vieron Rescatando al Soldado Ryan, una gran película, ven que los que van adelante los liquidan a todos. Bueno, fueron soldados de muchos países a Normandía. Y los que iban adelante
en general eran de otros países a los cuales los pusieron como carne de cañón para que después entrar los estadounidenses. Entonces, Estados Unidos tuvo una participación importante, tuvo que vivir lo de Pearl Harbor, hubo un montón de cosas. Pero esta percepción que cambió, fíjense lo notable, tiene que ver con borrar de la historia a los demás y ponerse como los únicos triunfadores de esa guerra y los únicos salvadores del mundo frente al mal, que era Hitler. Y ahora pretende Donald Trump decir, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían alemán o japonés. Que es un poco, de paso, ya que estoy recomendando libros, les recomiendo un libro, en este caso de ciencia ficción, que se llama El hombre en el castillo, de Philip Dick, uno de los grandes autores de ciencia ficción. Se hizo una serie también, que en alguna de las plataformas se puede ver, en donde es una distopía, donde efectivamente Alemania gana la guerra y Estados Unidos se lo divide en Japón y Alemania. Pero es una distopía de Philip Dick. No pasó, y Trump ayer diciendo, bueno, si no fuera por nosotros hablarían alemán y japonés. Bueno, si no fuera por Estados Unidos, por los canadienses, por los brasileros, por los franceses, por los daneses, por los rusos, por los chinos, tal vez estaríamos hablando, o hablarían en Estados Unidos, alemán o japonés. Pero ahora se propone ser el gendarme del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, denme Groenlandia que yo los voy a proteger. Vamos a escuchar un poquito más de Trump ayer en Davos. Salvo que nosotros le pagamos a la OTAN y la hemos pagado durante muchos años. Hasta que yo llegué, en mi opinión, pagamos al 100% de la OTAN. Porque ellos no estaban pagando sus cuotas. Y lo único que estamos pidiendo es obtener Groenlandia, incluido el título legal y la propiedad, porque se necesita la propiedad para poder defenderla. No se puede defender algo bajo un arrendamiento. Ese es el primer punto. Legalmente no es defendible. De esa manera, en absoluto. Y el segundo punto psicológico. ¿Quién demonios quiere defender un contrato de licencia o un alquiler? Que además es un enorme bloque de hielo en medio del océano, donde si hay una guerra, gran parte de la acción tendría lugar precisamente en ese pedazo de hielo. Piénsenlo, esos misiles estarían volando justo por encima del centro de ese bloque de hielo. Entonces, queremos un pedazo de hielo para la protección mundial. Y no quieren entregarlo. Nunca pedimos ninguna otra cosa. Y podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra. Pero no lo hicimos. Entonces, tienen una opción. Pueden decir que sí, y se lo agradeceremos mucho. O pueden decir que no, y lo recordaremos. O sea que el tipo dice, yo soy el único que los puede defender frente a un mal. Necesito Groenlandia para eso. Lo justifico porque yo gané la Segunda Guerra Mundial. Y o me lo dan o se pudre. O me lo dan o se pudre. ¿Y cuál es ese mal? Perdón, no lo puse en la guía, pero por ahí podemos poner el mapa que pasó Beldic más temprano. Porque de verdad que del otro lado no hay nada. O sea, no hay nada. Está Rusia del otro lado. Pero no estamos en un momento donde Rusia está en una política expansionista, invadiendo países y tratando de quedarse con el mundo. Hay un quilombo en Ucrania, no me voy a meter ahí, pero hasta incluso el origen de este último tramo del quilombo en Ucrania era que no cumplió la OTAN en no acercarse hacia la frontera rusa como habían pactado en su momento. Y si recordarán, cuando empezó todo el quilombo en Ucrania, Putin dijo, bueno, ustedes me quieren poner una base militar en Ucrania que es en mi frontera. Imagínate si yo pusiera una base militar rusa en la frontera México-Estados Unidos. ¿Les gustaría? No. Bueno, no me pongan una acá. Era un poco esa la discusión. Tiene raíces históricas, es otro quilombo. Lo que digo es que Rusia no está en una política expansionista a lo Hitler. Entonces, ¿contra quién nos quiere defender al hemisferio occidental, donde estamos nosotros? Donald Trump. La verdad que no tiene mucho asidero. Ahora, en las horas previas, Trump publicó en su propia red social un mensaje que le mandó Mark Rutte, o Rutte, no sé cómo se pronuncia. ¿Rutte? Es el secretario general de la OTAN, que le dijo, sos un capo lo que hiciste en Siria, aguante lo que hiciste en Irán, todo eso, pero tengo una idea para proponerte sobre qué hacer con Groenlandia. Bueno, ayer dijeron que se reunieron, acá está, el presidente Donald Trump, este es un tuit de la Casa Blanca, y se reunió con Mark Rutte, el secretario general de Naciones Unidas, y que iban a hablar de Groenlandia, ¿sí? Y después hubo otro tuit donde dicen,
Tras la reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países miembros de la OTAN. Con base en ese entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la cúpula dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. O sea que dice Trump que llegó él a un acuerdo que no dio detalles con el secretario general de la OTAN y también lo dijo en una, creo que esto es una conferencia de prensa o algo que dio después. Vamos a escucharlo. Es un acuerdo a largo plazo. Es el acuerdo a largo plazo definitivo. Creo que coloca a todos en una posición realmente buena, especialmente porque garantiza la seguridad de los minerales y algunas cosas. Ah, pero entonces no era por la seguridad, era por los minerales. ¿Cómo minerales? ¿Dijo minerales? Ah, mirá vos. Mirá vos. Bueno, todavía no se sabe los términos de ese acuerdo al que dice haber llegado con el secretario general de la OTAN y ni hablar qué posición van a tener los países europeos, a los cuales ha basureado toda la última semana. Países que, como comentábamos ayer, han sido beneficiarios de estar bajo el ala de la protección estadounidense en este supuesto reparto del mundo donde Estados Unidos es el garante del hemisferio occidental. Y han sido partícipes de todas las intervenciones estadounidenses en distintos puntos del planeta como si fuera el gendarme del planeta durante todo el siglo XX y entrado el siglo XXI. Y ahora, de repente, Estados Unidos se quiere quedar con un cacho de ellos. Y ahí dice, ah, no, eso no. Por eso hay que ver cómo sigue esto, porque la hipocresía europea es muy grande. Porque hace 15 días Estados Unidos decidió hacer lo que se le cantó en Venezuela. Y no dijeron nada. Ahora quiere hacer lo que se le canta en Groenlandia y saltaron todos. Me parece bárbaro que salten por Groenlandia. Pero son los que han avalado lo que sucedió en el resto del planeta. Y Trump, de hecho, ayer se calificó a sí mismo como un dictador. Mírenlo. Dimos un buen discurso, recibimos muy buenas críticas. No puedo creerlo, recibimos buenas críticas por ese discurso. Normalmente dicen, es una persona horrible, como un dictador. Soy un dictador, a veces se necesita un dictador. Pero en ese caso no dijeron eso. Y no, es sentido común, todo se basa en sentido común. Bueno, soy un dictador, dijo. Es interesante también cómo las cuestiones discursivas han ido traspasando, ¿no? El umbral de lo posible. Era raro que alguien se calificara dictador. Videla no se llamaba a sí mismo dictador. Y era un dictador. Y Trump dice, no, sí, yo soy un dictador. Todo bien. Como que está se está corriendo el umbral de lo que está validado en el discurso público. Obviamente no hay que validarlo y hay que ponerle un freno, pero el tipo se plantea así. Y ayer, además, volvió a apretar. El discurso fue muy largo, pero yo creo que vale la pena que vayamos desgranando punto por punto las cosas que dijo y ahora conversarlas con la mesa, porque ayer volvió a maltratar a la Unión Europea. Recuerden que en las últimas horas, Emmanuel Macron, el presidente francés, le mandó un chat a Donald Trump y Donald Trump lo publicó. En ese chat, Macron le decía, es genial lo que hiciste en Siria, vamos a hacer cosas buenísimas en Irán, pero charlemos lo de Groenlandia, che, te está yendo de mambo. Y Trump se lo publicó en su red social, o sea, una falta de respeto y un maltrato público brutal. A lo cual Macron, en su presentación en Davos, salió a decir, bueno, queremos que vengan inversiones chinas a Francia. Como una respuesta un poquito, pero bueno, la verdad que quedó muy mal Macron. Y ayer Trump le contestó a Macron de esta forma, mirá. Le dije, Manuel, vas a tener que subir el precio de ese medicamento a $20, quizás 30. Piensen en eso, eso significa duplicar, es una duplicación en drogas de prescripción. ¿Podría ser una triplicación o cuadruplicación? No es fácil. No, Donald, no haré eso. Le dije, sí, lo hará 100%. Dijo, no, me estás pidiendo que duplique. Le dije, Manuel, has estado aprovechándote de los Estados Unidos por 30 años con las drogas de prescripción. Deberías hacerlo y no tengo duda de que lo harás.
No, dijo. El asunto es este, Manuel. La respuesta es que lo harás y lo harás rápido. Y si no lo haces, le pondré un arancel del 25% a todo lo que vendas a los Estados Unidos y un arancel del 100% a tus vinos y champagnes. Y eso es como 10 veces más de lo que estoy pidiendo. Entonces lo harás. No quiero hacerlo público, pero tal vez me obligues a hacerlo. No, Donald. Lo haré. Lo haré. Me toma en promedio 3 minutos por país. Dicen lo mismo. Todos dicen, no voy a hacerlo. Me estás pidiendo duplicar el precio de las drogas de prescripción. Yo digo, así es, porque se han aprovechado de nosotros durante 30 años. Me toma 3 minutos por país, dijo Trump. Me toma 3 minutos apretar al presidente de Francia para que recule y haga lo que yo quiero. Y lo dice en público, ¿eh? Lo dice así en público. Y ayer, a uno de los presidentes, en realidad primer ministro, que más se le plantó, también lo contestó. En el editorial de ayer mostramos varios tramos y leímos varios tramos del discurso de Mark Carney, ¿sí? El primer ministro de Canadá, que no es comunista, no es socialista, es básicamente un tipo que viene del sistema financiero, un tipo que fue gobernador del Banco de Inglaterra, del Banco Canadiense, laburó en Goldman Sachs 1000 años, es un tipo de ese sistema, del sistema Davos, el sistema del orden financiero global. Y ante esta situación en la cual Donald Trump publica mapas donde Canadá forma parte de Estados Unidos, salió a plantear una palabra importante, que es la palabra ruptura, que se rompió el sistema de normas y de protecciones y de alianzas que regía hasta hoy, con un montón de deficiencias, las cuales reconoció. Dijo, sí, nosotros teníamos un sistema de normas internacionales, pero había algunos que cuando querían no las cumplían. Estados Unidos. Pero bueno, nosotros fuimos parte de eso, fuimos beneficiarios de eso, dijo el primer ministro canadiense, pero eso se terminó. Y no ver que se terminó y tener nostalgia por un sistema que ya no existe, no nos permite enfrentar esto. Y el enfrentar esto, dijo el primer ministro canadiense, nos requiere a las potencias medias, que es Canadá, que es Francia, que es Italia, que es España, que son todos estos países que están quedando, que es Dinamarca, que es Noruega, juntarnos y ver qué hacemos, porque si no, entre Estados Unidos y China, que ahora me voy a referir, se van a repartir el mundo. Se van a repartir el mundo. Bueno, ayer Donald Trump le contestó al primer ministro canadiense. Tanto para la seguridad nacional e internacional y para mantener a raya a nuestros potenciales enemigos sumamente enérgicos y peligrosos, es esta tierra en donde vamos a construir la cúpula dorada más grande jamás construida. Vamos a construir una cúpula dorada que por su propia naturaleza va a estar defendiendo a Canadá. Canadá recibe muchas ventajas de nosotros, por cierto. Deberían estar agradecidos, pero no lo están. Vi su primer ministro ayer y no estaba muy agradecido, pero deberían ser agradecidos con nosotros. Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, en tus futuras declaraciones. Otra vez, o sea, el tipo apretando en público a gobiernos, a primeros ministros. De vuelta, no dijo eso de un gobierno que ellos consideren comunista o socialista. Lo dijo de Macron y de Carney. A dos tipos de moderado a conservador en nuestro mapa ideológico. O sea, es grave lo que está sucediendo y lo que dijo ayer Donald Trump. Ahora, recién lo charlábamos con Beldic, quiero ver después qué dice también Nicolantos cuando llegue, respecto de si Trump reculó, si fue su forma de negociación, si logró algo, no sabemos bien qué se estableció en torno a Groenlandia, pero la discusión ahora es si los poderosos se pueden quedar con lo que quieran, en este caso los países. Y países que son gobernados, y vuelvo al inicio, no solo por sus presidentes, sino por las corporaciones económicas y tecnológicas que están aliadas a esos presidentes. Vuelvo a recomendar, y búsquenlo en YouTube, el podcast Estado de Malestar de Nicolantos, donde todo esto está mucho más explicado. Y les nombraba lo de China porque, obviamente, ayer Donald Trump también habló de China. Y ahí frenó, mirá. Siempre tuve una buena relación con el presidente Xi de China. Es un hombre increíble, lo que ha hecho es asombroso y muy respetado por todos.
Y sigue así, fue severamente interrumpida por el COVID. Solía llamarlo el virus chino, pero él me dijo, ¿crees que podrías usar un nombre diferente? Y decidí hacer eso. No sé si notaron la diferencia. A Macron dijo, lo sopapeé 3 minutos y le hice cambiar de opinión. Al primer ministro canadiense le dijo, ojo que si no te destrozo. Y al presidente chino le dijo, es un capo. Tengo mucho respeto. Incluso me pidió que deje de decir virus chino y yo dejé de decirlo. En abril, en principio, hay una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping que tienen formas obviamente muy distintas, proyectos obviamente muy distintos, pero en un mundo donde se está discutiendo quién es el que tiene la hegemonía, pero sobre todo qué tipo de hegemonía. ¿Qué tipo de hegemonía? Y lo que le pasó a Estados Unidos, y esto lo hemos charlado ya muchas veces acá con Sabino Bacanarbaja, es que ha ido perdiendo en la economía, en las finanzas, en la geopolítica, en las vías transitables, en los lugares donde se discuten cosas muy importantes, que cito otro libro que les recomiendo, Un mundo Made in China, de Gustavo Girado, donde se discuten las patentes, en tecnología. En todo eso ha ido perdiendo terreno con China, en producción, en volumen económico. Entonces está reaccionando frente a eso. Y en abril está esta reunión. O por lo menos en principio hay una reunión. Entonces, una mirada que tiene gente que está analizando esto es, bueno, todo esto que está haciendo Trump es show para esa reunión. Es mostrar poder para esa reunión. Bueno, eso es lo que se viene, amigos y amigas. ¿Qué ves de todo esto, Beldi? ¿Vos qué pensáis? Bueno, un Donald Trump que está claramente, como decimos hace un tiempo para acá, reconfigurando el mapa de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Digo, es muy explícito